Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Rodrigo Azócar Simonet, soy abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encargado de este proyecto de litigación que organiza este ciclo de conversación. Hoy, en nombre de los profesores que componen este proyecto, quiero darle la bienvenida a este quinta conversatorio sobre litigación oral en los procedimientos chilenos, donde estamos terminando con el tema de litigación oral en los juicios penales. Los quiero recordar que nosotros realizamos una serie de actividades todos los meses, desde nuestros talleres, cursos de litigación, nuestro diplomado también de litigación que comienza ahora en enero y que quedan 3 o 4 cupos asociados a eso, nuestros talleres de todos los meses que organizamos en técnicas de alegato, delegaciones orales y también de interrogación de testigos, y a todas las actividades de difusión y de conversación como las que tenemos, y terminamos, insisto, durante este año con esta sesión que hoy día nos convoca. Solo como contexto, hoy día vamos a trabajar o a conversar sobre la litigación oral en los juicios penales. Tenemos dos distinguidos invitados que nos vienen a acompañar a conversar. Vamos a partir con nuestro invitado, don Carlos Gajardo, abogado de la Universidad Católica de Chile, ex abogado en el Consejo de Defensa del Estado, ex fiscal también del Ministerio Público y abogado socio en el estudio Gajardo y Norambuena. Así que desde ya le agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy día, Carlos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Solo corregir que soy de la Universidad de Chile. ¿Qué dije? De Católica de Chile. Perdón. Te estaba haciendo ya... Te estaba incorporando y dije, voy a partir por nuestro invitado. Tuve un pequeño paso como estudiante de la Universidad Católica en psicología, antes de entrar a Derecho, así que mira, soy exalumno también de la Católica brevemente. Gracias por la precisión, ahí me falló ahí el... Bien, y también a nuestra querida profesora María Elena Santibáñez, abogada de nuestra casa de estudio, profesora de Derecho Penal y profesora del Penal, profesora de nuestra facultad, encargada del área penal de la Clínica Jurídica de Derecho UC y directora de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público. Así que también, Mariana, gracias por acompañarnos hoy día en esta conversación. No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y a todos los que están mirándonos en este minuto, y yo sí soy de la Católica, así que... Sí, mira, a ver, hoy día vamos a seguir nuestro mismo esquema que hemos ya ocupado en laboral, en familia, en civil también, que tuvimos el último conversatorio, uno de los conversatorios, y en laboral. La metodología, vamos a hacer una pregunta inicial del tema a los dos expositores, después vamos a hacer preguntas dirigidas a uno de los invitados para que lo pueda desarrollar en 4 o 5 minutos y pueda responder esa idea. Luego 2 o 3 minutos para nuestro próximo invitado. Finalizamos después con una ronda de preguntas y comentarios del resto de los asistentes que ustedes ya pueden generar en el chat del Zoom o donde ustedes estén conectados, y con eso también les damos algunas palabras de cierre a nuestros dos expositores. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a nuestro espacio de conversación, y vamos a partir contigo, María Elena. Me gustaría que desde tu experiencia, de tu trabajo también desde la universidad y en los juicios, ¿cómo crees tú que se aplican las técnicas de litigación a los juicios penales, ¿no? Principalmente nos gustaría que nos conversara sobre las técnicas de litigación oral aplicadas a los juicios penales. Bueno, a ver, en términos generales, sabemos que el proceso penal es el pionero en materia de litigación oral, y probablemente el resto de los procedimientos en las otras áreas fueron plegándose un poco a la experiencia que se generó en el ámbito penal. Y bueno, y probablemente también todas las técnicas de litigación comenzaron a desarrollarse primeramente tanto doctrinariamente como en la práctica en el ámbito penal. Así las cosas, entonces, todas las técnicas de litigación se aplican desde muy tempranamente en el proceso penal, toda vez que es oral desde el comienzo, y probablemente en un porcentaje importantísimo de casos, las causas suelen resolverse en primera audiencia, ¿cierto? Que también es oral, y las técnicas se aplican desde ese minuto. El desarrollo de la teoría del caso se produce desde que se realiza la primera imputación, ¿cierto? Por la ocurrencia de un delito,
Esto tiene que ver con la formalización de la investigación y también se hace alusión a la teoría del caso cuando se controla la legalidad de la misma. Y de ahí en adelante, en todos los distintos tipos de audiencias, se desarrollan diferentes técnicas de litigación, pero probablemente el momento, ¿cierto? El espacio que genera mayor utilización de técnicas de litigación tiene que ver con los juicios orales, ya sea el juicio oral ordinario como el juicio oral simplificado, en que ahí, claro, se despliega todo lo que son los alegatos de apertura, alegatos de clausura y todo lo que es examen, contraexamen, ¿cierto? Que hace que es donde se ve en su esplendor las técnicas de litigación. Ahora, la regulación de las técnicas de litigación en el proceso penal es como bien mezquina, la verdad es que hay muy pocas normas que se refieren a las mismas, de tal manera que más bien el desarrollo se ha dado por parte de la doctrina y lo que es la práctica, ¿cierto? Y lo que uno ve conforme a la experiencia comparada en las distintas aristas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con alegatos de apertura, ¿cierto? Son 2 líneas, lo que señala el Código Procesal Penal en relación con lo mismo en relación con la clausura, y en cuanto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con objeciones, también son pocas las objeciones que están reguladas en el Código Procesal Penal, y en circunstancias que doctrinariamente se han desarrollado bastante más, ¿cierto? Entonces uno tiene que tratar de ir reconduciéndolas a las causales que están establecidas en nuestro código, que son bastante pobres en relación con lo que existe en otros códigos procesales penales, pero de esa manera en general se desarrollan, me parece, las técnicas de litigación. Ahora, cuánta expertise se desarrolla en estas técnicas va a depender también del litigante, porque uno en muchas ocasiones esperaría, ¿cierto?, un mayor desarrollo de técnicas de litigación, y eso me da la sensación que, salvo juicio con bastante connotación pública, ¿cierto?, aunque tengamos a litigantes bien avesados, se está produciendo en muchas ocasiones una especie de rutina, en el desarrollo de las audiencias, de manera tal que uno no, pese a que sobre todo los alumnos que van de repente como a ver audiencias para ver justamente, analizar cuáles son los argumentos que se dan, si se dan muchas objeciones, los alegatos que efectúan los distintos litigantes, y en muchas audiencias, sobre todo lo que tiene que ver con juzgados de garantía, uno ve que prácticamente se transforma en un checklist, ¿cierto? Y no hay mucha alegación, ¿cierto? Incluso algunas alegaciones que uno esperaría que se produzcan, muchas veces el juez señala sencillamente, ¿hay acuerdo o se va a producir discusión en relación con esto? Y entonces no se produce, y en definitiva se dicta la resolución sin previo debate. Y eso yo te diría, Rodrigo, que lo he visto como cada vez con mayor frecuencia, sobre todo con lo que tiene que ver con discusión de cautelares, por ejemplo, en relación con las cautelares de 155, y en que se echa de menos eso, ¿cierto? Lo mismo pasa en relación, por ejemplo, con las circunstancias de la detención, a propósito del control de detención, etc. Bueno, pero vamos a seguir conversando sobre este tema. Ese era un caso general. Bien, muchas gracias, María Elena. Y la misma pregunta para ti, Carlos, considerando tu experiencia, también todo el trabajo que has desarrollado durante estos años. ¿Cómo tú crees que se aplican las técnicas de litigación en los juicios orales también? Y reconociendo un poco lo que decía también María Elena, ¿no? Que si bien acá no hay una regulación tan específica, y está bien trabajado por la doctrina, o más avanzado por la doctrina por la práctica, está mucho más avanzado que otra área, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral uno ve que es menos aún, y uno referencia a lo que ustedes ya han ido construyendo en materia penal, que es parte del origen de todo este tema. Así que, ¿cómo tú ves la aplicación de las técnicas en el caso chileno? Es muy interesante el análisis que hace María Elena, porque efectivamente donde con mayor potencia se expresan las técnicas de litigación oral es propiamente en el juicio oral, especialmente en el juicio oral ordinario, ¿no es cierto? Pero si uno le mete cifras al número de causas que hay en el sistema, aproximadamente, para tener dimensiones de eso, anualmente ingresan al Ministerio Público cerca de 1 millón de causas, ¿no? Un poco más, pero la cifra ronda en torno al 1 millón. Y de esa cifra, un número muy pequeño, menos del 1%, mucho menos del 1%, mira lo que estamos hablando, son las que llegan a juicio oral. Entonces, claro, uno también podría decir, bueno, pero ¿por qué se le da tanta importancia a un tema en que efectivamente, numéricamente, estadísticamente, es tan poco significativo? Pero lo cierto es que también en el resto de la litigación que
que no es propiamente en el juicio oral, sino que en tribunales de garantía, claro, son muy relevantes las maneras en que se efectúa la litigación. Y yo diría que los alegatos es algo en que en general los abogados tenemos mucha más experticia, ¿no? Los alegatos de apertura y de clausura probablemente no tienen tanta diferencia con los alegatos que normalmente se hacen en las cortes, que es donde principalmente la oralidad estaba desarrollada en nuestro sistema procesal. Tenemos un sistema procesal donde la oralidad era muy importante en el sistema de segunda instancia, recursivo, y nuestro sistema de primera instancia era básicamente escrito. Y esto, como muy bien lo acota la profesora Santibáñez, claro, ha ido mutando y entonces hemos comenzado a tener procedimientos orales en materia penal, en materia laboral, en materia de familia y probablemente más temprano que tarde vamos a tener también un proceso oral en el sistema civil. Y las técnicas más complejas, diría yo, de conocer, de implementar, de aprender, son aquellas que alcanzan su clímax en el juicio oral, particularmente las técnicas de interrogatorio y de contrainterrogatorio, que necesitan una expertise distinta a lo que tradicionalmente es la litigación oral en el derecho general, y que hacen una diferencia. Yo una de las cosas que más remarco en los diplomados que hacemos en la Universidad Católica de Litigación es la diferencia que puede hacer un buen interrogatorio y sobre todo un buen contrainterrogatorio, ¿no? Donde probablemente las técnicas se pueden desarrollar con mucho más lucimiento por parte de los intervinientes. Y no son pocos los casos en que uno lee las sentencias y buena parte de lo que se termina resolviendo tiene que ver con descubrimientos que se consiguen en los contrainterrogatorios, tanto para afirmar una teoría del caso y sobre todo para echar abajo la teoría del caso del oponente, ¿no? Entonces es evidente que tienen una importancia muy relevante, se usan con distinta intensidad en los distintos momentos que tiene el proceso en penal en general y alcanzan su punto cúlmine justamente en el juicio oral, que es aquel que exige la mayor destreza para poder efectuar estas técnicas en su plenitud, diría yo. Bueno, muchas gracias a los dos por esta primera ronda de preguntas. Y ustedes hacían alusión al comienzo también al respecto de la teoría del caso. Entonces vamos a ir yo creo que en orden un poco aplicando las técnicas. Vamos a hablar algunas de la tramitación en el juzgado ante el juez de garantía, procedimiento simplificado, en los top, etcétera. Pero vamos al origen un poco a la teoría del caso y sigamos contigo, Carlos, las preguntas. Quiero que hablemos de la teoría del caso, cómo se aplica y se ve reflejada la teoría del caso en las distintas acciones, litigación que se realizan en los juicios penales. Bueno, la teoría del caso es fundamental, ¿no? Y en lo posible uno debiera tener esa teoría relativamente afinada desde los momentos iniciales de una investigación, con la apertura de mente suficiente para hacer los cambios y los ajustes que se requieran cuando vayan cambiando las circunstancias de la propia investigación, ¿no? Si van apareciendo nuevos datos que hacen variar los antecedentes que se tuvieron inicialmente, bueno, uno tiene que obviamente cambiar también la teoría del caso. Esto es válido para el acusador, la fiscalía o el querellante, el acusador particular, y también es válido, por supuesto, para la defensa. Me explico. La fiscalía y el acusador particular pueden tener una teoría del caso inicial que luego se revierte completamente. Pensemos en casos no tan usuales, pero que ocurren, de homicidios en que en primera instancia, en un primer momento, se dirige la investigación en contra de un sujeto y luego los hechos demuestran que ese sujeto no tiene ni participación en el hecho y cambias entonces a un sujeto distinto. Bueno, por supuesto, eso implica una transformación completa de tu teoría del caso que obviamente va a tener una dificultad adicional porque vas a tener que luego probar por qué tuviste esa duda inicial, ese error inicial en la investigación. Esto no ha sucedido pocas veces y cuando sucede, por cierto, que es un problema. Pero ese mismo cambio en la línea investigativa se da también en otra serie de investigaciones. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de la defensa, ¿no?
según el avance de la investigación, tu teoría del caso también puede ir cambiando. Puedes comenzar con una teoría del caso que apunte a la inocencia de tu representado, bastándote para eso simplemente sentarte a esperar que la fiscalía haga su trabajo. Hay que recordar que el imputado parte con la presunción de inocencia y por lo tanto, incluso sin hacer nada, puede ganar un juicio, ¿no? El empate para estos efectos le sirve como un buen resultado, hasta ir con teorías, diría yo, más activas en que tú propongas hipótesis alternativas a las que plantea la Fiscalía, o si es que efectivamente hay contundencia en la evidencia probatoria de antecedentes investigativos y luego probatorios en el proceso mismo, en el juicio mismo, adoptar una tesis más bien colaborativa, de intentar buscar más bien atenuantes, reparación del mal causado, colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, etc. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente esta primera decisión o esta decisión de decidir qué vas a hacer, cuál va a ser tu acercamiento a una investigación es clave. Tener la decisión de cómo te vas a plantar, tanto como acusador como defensor, qué estrategia vas a tener, y luego a partir de tomada esa decisión, que todas tus acciones vayan encaminadas, estén dirigidas, estén iluminadas por esa teoría del caso, desde en su momento en un juicio los alegatos de apertura, las preguntas que le hace a tus testigos, las contrapreguntas que le hace a los testigos de la contraparte, las objeciones que haces, en qué momento tienes una posición más activa, en qué momento quemas tus naves dentro del proceso y en qué momento prefieres simplemente dejar que hechos de menor importancia simplemente sucedan para tú mismo no iluminarlos, ¿no? Tú mismo no darles mayor importancia de la que tienen. Es muy importante, creo yo, la teoría del caso. Yo creo que da cuenta de que hay que ser muy estratégico en una investigación, insisto, independiente del rol que tengas, ¿no? Como acusador o como defensor. Efectivamente es muy importante ser estratégico, y esas decisiones, más que la pregunta puntual o el alegato que puedas hacer, yo creo que son decisivas para obtener un buen o un mal resultado en un caso. Gracias, Carlos. Y María Elena, en el caso tuyo, ¿tú cómo ves también la teoría del caso y finalmente qué te ha pasado en algunos juicios que tú has ido en función de lo que también nos comentaba Carlos respecto de la teoría del caso? ¿Alguna Ya, idea, igual alguna experiencia que has tenido a sí, proceso del trabajo, las principales características, etcétera? Disculpa, dale. sí, no, un par de cosas que quería comentar que es bien relevante. O sea, la teoría del caso se supone que gobierna todo, ¿cierto? Gobierna todo mi caso, para la redundancia, todo el proceso se va a guiar por la teoría del caso, y nunca debo alejarme de mi teoría del caso. Eso pensando en el juicio oral, en las alegaciones que hace, ¿cierto? En dónde concentras tu prueba para efectos de acreditar los presupuestos fácticos, por ejemplo, y lo que tiene que ver con calificación jurídica. Nunca tienes que perder de vista lo que ocurre con la teoría del caso. Y un problema que pasa bastante en la práctica tiene que ver con el hecho, por ejemplo, que muchas teorías del caso tienen que aparecer bastante inicialmente en el proceso penal, y son dadas por fiscales de turno, ¿ya? Fiscales de turno que se basan para fijar su teoría del caso en los partes policiales, que muchas veces traen problemas, ¿cierto? Tanto en redacción o incluso en que no son legibles. Y eso hace que probablemente esa teoría del caso inicial a lo mejor va a tener que ser modificada, ¿cierto?, más adelante. ¿Ya? Y ahí está entonces esta institución que se puede formalizar inicialmente, y luego está esta institución que se conoce doctrinariamente, pero que no está en el código de reformalización. Y ahí ha habido un problema también, porque claro, lo que está ahí detrás es la espada de Damocles del principio de congruencia, ¿cierto? Que yo no puedo referirme en la acusación a hechos distintos a aquellos por los cuales formalicé, ¿cierto? A lo mejor pudiese restringirlo, pero no ampliarlo, y que tiene que ver con la congruencia después entre la acusación y la sentencia. Entonces, ahí ocurre bastantes veces en la práctica que a lo mejor, incluso tengo a lo mejor una buena formalización, ¿cierto? Que hay una diferencia notable entre estos casos que les comentaba, de formalizaciones que provienen de primeras audiencias, luego de controles de detención por fragancia, versus
las formalizaciones en que se cita a la persona, ¿cierto? Entonces que el fiscal que va a estar a cargo del caso tiene posibilidad entonces de pensar más su teoría del caso para efectos de efectuar a lo mejor una mejor formalización. Pero ocurre muchas veces que avanzada la investigación, aparecen nuevos antecedentes, por ejemplo, o a propósito de delitos sexuales, que son los que más veo yo, la víctima, por ejemplo, señala nuevos hechos, por ejemplo, que no había señalado antes, ¿ya? O señala que en realidad se había equivocado y no fue, por ejemplo, el caso de acceso vaginal, cuando son muy chiquititas, de repente hablan de potito, perdonen, pero estamos hablando de delitos sexuales, y en realidad se refieren a lo mejor no a la zona anal, sino que a la zona vaginal, y entonces ahí se produce un problema importante y que requeriría una reformalización, y que tiene que ser antes de que se cierre la investigación. Entonces es bien relevante en el fondo que el fiscal pueda tener esta posibilidad, de la que hablaba Carlos también, de cuando ocurre esto, cuando efectivamente se aparecen nuevos hechos, ¿cierto? O aparecen nuevos imputados, o aparecen nuevas víctimas, tenga la posibilidad de poder reformalizar para efectos del principio de congruencia. Un problema relevante en todo caso, acá tiene que ver con una práctica que se ha generalizado, pensando ahora desde el punto de vista de la defensa, de que el fiscal, en el fondo, casi que termina la investigación, reformaliza y cierra, ¿cierto? Y ahí se genera un problema para la defensa, porque claramente que no puede verse sorprendida y lo que va a pedir es que, en el fondo, se abra la investigación para efectos también de poder solicitar diligencias investigativas que le permitan acreditar su teoría del caso, porque su teoría del caso probablemente va a variar si acaso han cambiado los hechos que fundan la teoría del caso de la Fiscalía. Entonces, eso en relación con la teoría del caso en etapa de investigación, que luego se ve reflejada durante el juicio oral. Pero ahí una cuestión que me parece importante a propósito de lo que me preguntabas de mi experiencia en materia de juicios orales, es que muchas veces a lo mejor aparecen nuevos antecedentes en el juicio oral que no necesariamente van a significar una infracción al principio de congruencia, porque lo que hay detrás, ¿cierto?, de este principio de congruencia, que tiene que ver con la teoría del caso, es que la defensa no se vea sorprendida, ¿cierto?, frente a hechos que nunca le fueron antes anticipados. Y en muchas ocasiones, cuando son modificaciones pequeñas, no se ve afectado al principio de congruencia. Tú me avisas cuánto tiempo más tengo, porque igual me gustó el tema. Ya pasamos el tiempo. Espera, ya. Solo decir una cosa más que era relevante. Que desde el punto de vista de la defensa, en cambio, porque esto, la teoría del caso está muy vinculada, como les decía al principio, con congruencia, tratándose de la fiscalía, ¿cierto? Pero respecto a la defensa, no hay ninguna regla que lo haga, ¿cierto?, que lo circunscriba a una determinada teoría del caso. De hecho, lo más común es que la defensa no anuncie su teoría del caso, sino hasta en la audiencia de preparación de juicio oral, en que a veces a través de la prueba que está ofreciendo uno puede más o menos adelantar cuál será la teoría del caso. Pero cuando sí, probablemente la va a adelantar cuando el imputado ha declarado, ¿cierto? Y entonces pasa que muchas veces el imputado declara varias veces durante la etapa de investigación y va cambiando su teoría del caso. Y eso sí puede tener repercusiones cuando uno, en el fondo, en el juicio oral, lo contrasta al imputado con declaraciones anteriores, entonces pierde credibilidad probablemente una persona que ha cambiado varias veces su teoría del caso. Eso quería comentar. Gracias. Gracias a los dos. Y sigamos contigo, Marilena, que querías seguir hablando y conversando. Pasemos a hablar sobre la litigación que se realiza ante el juez de garantía, ¿no? Y cómo las distintas técnicas, o qué cosas crees tú, finalmente la pregunta es, ¿qué crees tú que hay que considerar al momento de enfrentarse en la litigación, desde las técnicas de litigación oral, en un juzgado de garantía? Bueno, la verdad es que, como les comentaba al comienzo, en sede de garantía, las principales discusiones van a tener que ver fundamentalmente con lo que es la discusión de cautelares, probablemente, ¿ya? Porque se ha visto, sin perjuicio de que ha intervenido ahí la Academia Judicial, estableciendo una guía de conducción de audiencias para efectos de que se produzca mayor debate, por ejemplo, en relación con lo que tiene que ver con la reclamación sobre ilegalidad de la detención. Porque en general no existen muchas reclamaciones respecto a ilegalidades de la detención y tampoco tienen un desarrollo muy extenso. De hecho, en muchas ocasiones la defensa no alega ninguna cuestión en relación con la ilegalidad,
y el juez tampoco dice nada, en circunstancias que en su rol de juez debiese tener una actitud más activa, ¿cierto? Tratando de requerir antecedentes de la detención que pudiesen hacer pensar que esa detención fue ilegal. De tal manera que, dejando de lado esa audiencia, la regla general es que las principales discusiones que se den en materia de juzgado de garantía, en que uno desarrolle más que nada alegaciones, ¿cierto? Porque en general no se da el tema de las objeciones en litigación ante el juzgado de garantía, salvo que estemos ante una litigación que tenga que ver con un juicio oral simplificado, ¿cierto? Que ahí tú sí vas a tener el tema de los exámenes y contraexámenes. De tal manera que tiene que ver más bien con... voy a hacer la prevención también, salvo que te encuentres frente a una hipótesis de prueba anticipada, en que ahí también vas a tener sin duda, ¿cierto?, el tema del examen y contraexamen del cual hablaba Carlos. Así que, así las cosas, entonces, fundamentalmente yo diría que el desarrollo debiese darse, y se da en la práctica, en lo que tiene que ver con discusión de cautelares. Y ahí me parece que es fundamental el orden en que uno plantea, ¿cierto?, los distintos elementos que permiten conformar cada uno de los sustratos para efectos de poder solicitar cautelares, ¿cierto?, que lo que tiene que ver con la existencia del delito, la participación culpable, y lo que tiene que ver con la necesidad de cautela. Entonces, ahí también uno en muchas ocasiones ve la diferencia entre fiscales o litigantes con más o menos experiencia en cuanto a la forma en que se piden las cautelares, y lo mismo respecto a la defensa, ¿ya? Ahí, en general, puede verlo con bastante mayor desarrollo estas técnicas cuando se trata de litigantes probablemente con más experiencia, y se trata muchas veces de casos más importantes. También, eso estoy pensando en juzgado de garantía en etapa de investigación. También debo señalar la importancia fundamental de la audiencia de sobreseimiento, que se pueda solicitar, en que es clave las alegaciones que se hagan, pero ahí nuevamente no tanto en cuanto a técnicas de examen y contraexamen, sino que más bien alegaciones y una buena preparación de esos alegatos. Sin duda, la culminación, ¿cierto?, pensando en el juzgado de garantía, va a tener que ver con la audiencia de preparación de juicio oral, ¿sí? En que uno esperaría ahí, ¿cierto? De hecho, en general, uno cuando enseña esto y cuando lo estudió hace muchísimos años atrás, te explicaban que probablemente el mejor litigante se vería ahí, ¿cierto?, en la audiencia de preparación de juicio oral, en todo lo que tiene que ver con exclusión, ¿cierto?, solicitando cuáles son solicitando las exclusiones según las causales que están en la ley. Pero nuevamente la práctica ha demostrado que cada vez hay menos discusión en relación con el tema de exclusión. En muchas ocasiones sencillamente no se piden exclusiones o son bastante pobres las alegaciones, y en general se deja pasar mucho por parte de los jueces de garantía, mucha prueba, y entonces se dice, bueno, que vaya todo a juicio oral y ahí en definitiva se le dará el valor que corresponda a cada uno de los medios de prueba. Pero esto que estoy señalando ha llamado la atención. De hecho, me tocó conformar parte de una comisión de reforma procesal penal hace 2 años, en que estuvimos como 10 académicos de distintas áreas, digamos, y también personas de la Defensoría. Y una cuestión que se viene discutiendo es justamente el rol que tiene el juez de garantía en esta audiencia de preparación de juicio oral, en el sentido de que a lo mejor debiese promoverse, ¿cierto?, una mayor discusión para efectos de exclusión, y también en lo que tiene que ver con convenciones probatorias, ¿ya? Máxime que está la reciente reforma que permite además convenciones probatorias después de la audiencia de preparación de juicio oral. Y ahí el que ha escrito bastante, por si les interesa el tema, es Mauricio Duche sobre este tema en particular, proponiendo, de hecho, no sé si lo han escuchado, la creación de un staff especial de jueces en relación con la audiencia de preparación de juicio oral, de tal manera que esta audiencia pudiese ser vista, por ejemplo, en algunos casos, por jueces que forman parte del Tribunal de Juicio Oral en lo penal, y a veces por jueces de garantía, porque probablemente eso permitiría que exista mayor debate y llegue menos, ¿cierto?, prueba, o la prueba que realmente corresponde que llegue al juicio oral, y con esto termino, Rodrigo, entonces me das cuerda, porque una cosa que está aprobada, que ha pasado en la práctica, y todos los que litigan me encontrarán razón en esto, que cada vez se están demorando más los juicios orales, y tenemos juicios orales cada vez más largos, ¿sí? O sea, en que se presenta una cantidad de pruebas impresionante.
Bueno, ¿para qué decir el problema que tenemos con el tema de la presentación de esta prueba, que es alucinantemente entretenida a presentar, que es la prueba documental, ¿cierto? Que ahí tenemos días y días presentando esa prueba. Eso. Apasionante. Sí. Gracias, María Elena. Y Carlos, ¿tú cómo ves este tema? No sé si quieres comentar algo, o si no pasamos a otro tema, algún tema que tú quieras comentar, lo que comentaba, Es plantea que, María Elena. es que yo creo que María Elena ha entrado a uno de los temas más relevantes de los problemas que tiene hoy día el proceso penal, ¿no? Que yo diría que son varios, no tan acuciantes. Yo creo que los graves problemas del sistema procesal penal están más bien en la etapa investigativa, ¿no? De que ahí tenemos que tener muchas mejores herramientas para tener mejor efectividad. El gran problema que tiene hoy día el proceso penal es lo que hablábamos al comienzo, que de este millón de causas que ingresan al sistema, un número, a mi juicio, lo podemos discutir, pero a mi juicio muy alto, se está archivando, y sobre todo esos archivos dicen relación con delitos contra la propiedad no flagrantes, ¿no es cierto? O sea, el delito de robo no flagrante en un 95% o más se archiva. O sea, si a usted entraron a robar a la casa, al auto, a su negocio, etcétera, si no detuvieron a la persona en las 24 horas que sucedieron después del robo, lo más probable es que con esa causa no pasó nada. Y eso como resultado, por cierto, es un resultado muy deficiente, pero eso tiene que ver más bien con el trabajo de la Fiscalía y de las policías en esa etapa, donde lo que se requiere es mejor capacitación, mejor coordinación, hay otro tipo de problemas. Pero en la etapa ya propiamente judicial, en la etapa, por lo tanto, de la litigación, yo diría que uno de los problemas importantes que tiene el sistema es el que apuntaba María Elena, es decir, que hay un grupo de delitos que están teniendo juicios extraordinariamente largos. Les pongo un ejemplo, que es el más largo que hemos tenido hasta acá, que es el caso Corpesca, ¿no? El caso Corpesca partió en marzo del año 2019, si no me equivoco de los años, y terminó en diciembre del año 2020. Se demoró casi un año, 9 meses. O sea, obviamente, hubo algunas cosas entre medio, ¿no? La pandemia que lo retrasó y el estallido social también. Pero de todas maneras, una extensión demasiado larga. Y para el caso SQM, que hoy día está en preparación de juicio oral, se está previendo que la duración podría ser semejante. Entonces, es evidente que eso no es sensato, que debiéramos tener mejores sistemas para provocar, para producir juicios orales de delitos complejos de menor extensión. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, hay varias modificaciones que se pueden hacer. Una tiene que ver también, diría yo, con aumentar el rango máximo de pena del juicio abreviado, ¿no? El juicio abreviado siempre se fijó para tenerlo con un máximo de pena de 5 años. Se dio cuenta en algún momento que eso era un rango insuficiente, pero se hizo una modificación solo para algunos delitos, básicamente para delitos de robo, en que se aumentó el plazo a 10 años. Se pueden hacer entonces procedimientos abreviados hasta 10 años, pero no se hizo ese aumento, por ejemplo, para otros delitos donde podría ser perfectamente posible, delitos de carácter económico, delitos de corrupción, etcétera, donde se le podría dar una alternativa superior de pena en el caso que exista acuerdo, por cierto, del procedimiento abreviado. Pero también pueden hacerse modificaciones que permitan acortar estos juicios, y eso tiene que ver básicamente, diría yo, con aumentar la posibilidad de hacer convenciones probatorias. Lo que ha relatado muy bien María Elena es que la dinámica del sistema ha hecho que básicamente no existan en los juicios convenciones probatorias, y eso yo diría que es defectuoso. Hay una culpa, por cierto, de los litigantes, pero es evidente que el sistema no incentiva que se produzcan, que se promuevan convenciones probatorias, y ahí yo creo que se podría avanzar mucho más en que hubiera mayor proactividad de los jueces para proponerlas, por ejemplo, pero también incentivos mayores a las partes para que se alcanzaran convenciones probatorias, porque el efecto secundario, la segunda vuelta de tuerca que tiene esto, es que no es que los juicios se demoren mucho, ¿no? No es ese el principal problema, sino que se produce un desincentivo para ir a juicio. El hecho de que un juicio se demore tanto provoca que la fiscalía, que los querellantes, que los defensores intenten evitar de las maneras posibles el juicio oral, sacrificando, por cierto, otros intereses igualmente relevantes, la persecución penal o, en su caso, los derechos del imputado.
muchas veces un imputado dice, mire, acepté el abreviado porque el juicio oral iba a ser tan largo que me era más costoso pelear por mi inocencia, ¿no? O la fiscalía muchas veces dice, mire, claro, yo debía llevar este caso a juicio oral, pero en realidad eso significaba que había estado 6 meses solo dedicado a eso y tengo 400 otras investigaciones, ¿no? Entonces, ese, diría yo, conflicto debiera tener mejores mecanismos de solución en nuestro sistema, que hoy día no lo estamos teniendo, y yo creo que mucho de eso pasa por favorecer y hacer de alguna manera más obligatoria, darle mayores atribuciones ahí a los jueces, no simplemente que sea facultad de las partes llegar a convenciones probatorias, y eso exigiría, por cierto, muy en línea con lo que ha dicho María Elena, un desarrollo mucho más importante en la audiencia de preparación de juicio oral, que hoy día me parece a mí ha perdido bastante importancia en los fines que tiene, de ir limpiando la prueba que va a pasar al juicio, eso pasa muy poco, y sobre todo de ir haciendo más claras las estrategias que las partes van a tener en el juicio oral. Hasta hoy día sigue siendo muy usual que sobre todo la defensa se reserve su teoría del caso para el juicio oral, y eso, por cierto, imposibilita o dificulta tanto llegar a convenciones probatorias como pronunciarse sobre eventuales exclusiones de prueba. Muchas gracias, Carlos. Y respecto a algo que tú adelantado, planteaba, vinculado, ¿no? Sobre el procedimiento simplificado, yo creo que ahora podríamos conversar un poco del procedimiento simplificado, a ver si existe alguna particularidad que te gustaría comentarnos. A propósito, insisto, que el tema de fondo de cómo vamos aplicando y vinculando las técnicas, las destrezas de litigación oral a nuestros procedimientos. Bueno, en mutatis mutandi, en el juicio simplificado, pasa algo parecido a lo que pasa en el juicio oral. Es decir, también la ocurrencia de juicios orales simplificados efectivos, yo diría que porcentualmente también es muy baja, ¿no? Lo más común es que la fiscalía y las partes lleguen a alguna salida distinta al juicio oral, ya sea una salida alternativa o una admisión de responsabilidad vía 395, y que por lo tanto implica inmediatamente la dictación de la condena. Y esto, ¿por qué? Porque sucede que puede ser un negocio interesante para la defensa el forzar llegar hasta un juicio oral efectivo simplificado con la esperanza de que no concurran los testigos del caso, ¿no? Y si no concurren, claro, la fiscalía se va a quedar sin prueba y por lo tanto eso va a significar una absolución. Y eso tiene que ver también entonces con esto, con la dificultad de que efectivamente se produzcan los juicios simplificados. Muchos de esos juicios tienen que ver con hurtos de supermercados o tiendas de retail, donde quizás habría que pensar en la posibilidad de privatizar esa acción que derechamente queda entregada a los abogados de las propias tiendas para descargar de alguna manera el trabajo que tienen que hacer los fiscales, y buscar, yo diría, fórmulas que compatibilicen, por una parte, los derechos del imputado, de que no se vea obligado a aceptar cargos respecto a los cuales no está de acuerdo, o de la fiscalía, que no tenga que desestimar causas que pudieran ser relevantes que persiguiera. Dicho eso, yo diría que en general las técnicas de litigación se aplican de manera bastante semejante a las del juicio oral, esto es, con la simplificación que tiene que tener el juicio oral simplificado, las técnicas de los alegatos, que por cierto son más breves, del número de testigos y peritos, que por supuesto es menor, y de la extensión de los interrogatorios directos y contraexámenes, que también tiene que ser temporalmente menor y probablemente con menos profundidad en dicho interrogatorio. Yo diría que se desarrollan de una manera semejante. También ahí una buena litigación hace una diferencia importante, pero el sistema, diría yo, como que queda con la sensación de que un juicio oral efectivo es un poco un cacho para todos, ¿no? Sobre todo para los jueces, porque se ha estandarizado la litigación, y entonces es muy normal que cada día existan aproximadamente, no sé, 30, 40 audiencias que tienen que realizarse en la mañana. Eso hace que, por lo tanto, exista cierta rapidez, agilidad y, esa es la parte buena,
automatización en las decisiones que se están tomando. Quizás eso en algunas ocasiones atenta contra la necesaria reflexión que tienen que tener decisiones que pueden ser importantes. Y por cierto, en ese ambiente, el que exista un juicio oral muchas veces entraba notablemente el trabajo de un tribunal, y por eso me refiero a que termina siendo un cacho para todos, ¿no? Como que nadie tiene muchas ganas de hacerlo por el extenso volumen de trabajo que significa, y situaciones de ese tipo, diría yo, obviamente complotan contra una buena administración de justicia. Gracias Carlos. María Elena, ya que vamos, yo creo, al corazón, al poco, porque hemos mencionado harto y hemos referenciado harto la litigación en juicio oral. Entonces, apliquemos, ya conversemos, quiero que conversemos y tú puedas introducir algo respecto de la litigación, las técnicas de litigación que se aplican en los tribunales del juicio oral en lo penal, y también lo podemos ir conversando y parcelando con Carlos en un momento más. Así que, si quieres, puedes introducir un poco cómo aplicarías tú las técnicas, qué elementos también son importantes a considerar, etc. Ya, pero antes quería, perdona, pero es que quería decir algo. ¿Quieres comentar? ¿Quieres comentar? Ya, vamos. Quería decir algo estaba escuchando atentamente lo que decía Carlos. Bueno, no, es que solo quería comentar que igual hay un problema importante con los juicios simplificados, que tiene que ver con que originalmente el juicio simplificado se pensó en que la inmensa mayoría, ¿cierto?, de los imputados iban a reconocer responsabilidad conforme al 395, cuestión que o sea, al principio pasaba, pero después no, y entonces se ha dado mucho el tema de, que ya lo había anunciado Carlos, de la dilación injustificada de audiencia tras audiencia para preparar, y en definitiva apuntando muchas veces a que los testigos se aburran y ya no vayan, y entonces se gane de esa manera el juicio. Y ese es un problema importante que ha tratado de solucionar la ley 21.394, esta reciente, del 30 de noviembre, que introduce una modificación en materia de juicio simplificado precisamente, permitiendo hacer una mejor oferta, pero solo para la primera audiencia, ¿sí? Ahora, hay un problema de reacción que ahí ha sido tomado por algunas defensas en el último tiempo en relación con la forma en que está estructurado, ¿cierto? No voy a pasar el dato en esta oportunidad en relación con eso, pero se ha producido un problema ahí en relación con eso. Pero todas estas modificaciones apuntan justamente, que es el espíritu de esta ley 21.394, a tratar de justamente evitar que los casos vayan a juicio, ¿cierto? Sino que se resuelvan antes, ya sea mediante admisión de responsabilidad, ya sea promoviendo lo que son salidas alternativas, ¿cierto? Y justamente dejando como último eslabón lo que es juicio oral. Y lo último que quería comentar de juicio simplificado, sencillamente señalar que hay también otro problema que hace rato que yo me estaba dando cuenta que ocurre, y que también lo propuse en la comisión como una reforma que pudiese formularse, y es que el sistema procesal penal está pensado en cuanto a las competencias de los jueces, muy vinculada a la pena solicitada, ¿cierto? A la pena que se solicita más que la complejidad misma del caso. ¿A qué me refiero? A que hoy día vemos que, pese a tratarse de juicio simplificado, hay casos que revisten una especial complejidad y en que se presenta bastante prueba, y sin embargo, por la limitación de la pena, queda en el juzgado de garantía y tiene que verse en un juicio simplificado, ¿cierto? Y a veces tenemos varios días en que un juez de garantía está viendo un juicio simplificado, o una mañana completa, y no estaba pensado el juicio simplificado de esa manera. Entonces, la propuesta, que es lo que pasa en otras partes, ¿cierto?, es pensar también no solo en el tema de la pena, sino que también en el tema de la complejidad que pueda tener el juicio, y mutatis mutandis lo mismo, que era un poco lo que mencionaba Carlos. Si tengo un caso en que nada se discute, absolutamente nada, yo me acuerdo haber sido querellante en el caso Garay, en que se llegó a convenciones probatorias respecto de todo, no había nada discutido, e igual fuimos a un juicio oral durante 3 semanas, con lo que significa, ¿cierto?, en términos de recursos públicos, en circunstancias que pudo haber terminado antes. Entonces ahí hay un problema que de alguna manera en algún minuto tendrá que solucionarse. Ya, y ahora, ¿cuál es la pregunta que me ha hecho, Rodrigo? Quería entrar ya de lleno, porque ustedes han hecho una referencia enorme, nos tienen a todos expectantes en cómo aplicamos las técnicas a los juicios orales. Entonces quería ya ir al tema también que
a nuestro último gran tema que hay que desarrollarlo y ahí ver cómo las técnicas de litigación confluyen y se aplican, las distintas destrezas y técnicas de litigación en un juicio oral. Entonces quería que tú puedas presentar un poco tu mirada y después también la vamos conversando con Carlos y vamos viendo qué temas van saliendo y podemos ir profundizando sobre ellos, sin perjuicio de las preguntas que nuestros amigos que nos acompañan hoy día también pueden ir formulando en el chat. Bueno, yo creo que las técnicas se aplican respecto de cada una de las partes del juicio oral, partiendo por el alegato de apertura. O sea, es fundamental partir bien, con un buen alegato de apertura, bien estructurado, ¿cierto? Que vaya al hueso, que de fondo cumpla su rol, que es ser una sinopsis de lo que va a ser el juicio oral, señalando la prueba más importante, llamando la atención al tribunal respecto a en qué cosas tiene que poner atención durante el desarrollo del juicio, indicando en el fondo desde tu perspectiva que te crea a ti, ¿cierto? Pero además haciéndose cargo, por ejemplo, de ciertas debilidades que pueda tener el caso, que es importante, me parece, transparentarlos desde el comienzo, y lo mismo en relación con lo que va a señalarnos la defensa. Siempre es mejor, ¿cierto? Uno, partir con eso, o lo mismo al revés, ¿cierto? La defensa también tiene que formular un alegato de apertura en esos términos. Bueno, sin perjuicio de que en un número importante de casos, perfectamente, de hecho, es completamente legítimo que la defensa sencillamente señale como alegato de apertura que el Ministerio Público no va a lograr probar su caso, ¿cierto? Igual sigue, se ampara a la presunción de inocencia y por lo tanto es perfectamente legítimo. Y bueno, y de ahí en adelante, entonces eso en relación con el alegato de apertura es lo mismo en relación con el alegato de clausura, ¿cierto? En que me tengo que hacer cargo de todo lo que ha pasado durante el desarrollo del juicio, ¿cierto? Haciéndome cargo de toda la prueba, la que me complica y la que no me complica, y siempre recordando también, me parece que los jueces están ahí, están escuchando todo y todo queda en audio. Entonces, en el fondo, yo no puedo decir algo que en realidad no ocurrió. Eso es importante porque muchas veces las personas tienden como a cambiar las palabras y mencionar una cosa distinta, y el juez inmediatamente te puede parar y decir, en realidad eso no es lo que pasó, ¿cierto? Eso no es lo que dijo. Y es fácil, ¿cierto? Si está todo en audio. Y luego, durante el desarrollo del juicio, evidentemente las técnicas de investigación las voy a desarrollar a propósito desde la declaración del imputado, en que en general, por lo menos yo desde mi lógica, que generalmente voy como querellante, una de las cosas que más me gusta, que es cuando se contrainterroga y probablemente acá no le pasa lo mismo, al imputado, ¿cierto? Y sobre todo si tiene declaraciones previas, en que yo puedo hacer ahí un punto importante y probablemente irme con una sensación distinta ese día a la casa, si termina ahí ese día de audiencia, porque muchas veces termina con la declaración del imputado el primer día cuando es muy larga, con una sensación de cómo va a venir el juicio. Entonces, ese primer momento en cuanto ya a desarrollar técnicas de litigación, me parece que es clave, ¿cierto? Si tengo sobre todo imputados que a veces declaran y declaran y declaran, y la verdad es que mientras más declare, probablemente voy a poder contrainterrogar también y sacar todos mis puntos. También está, y luego, durante todo el desarrollo de la prueba, ¿cierto? A propósito de los testigos y peritos, supone también estar bien preparado, ¿cierto? Saber bien antes. Eso ya como que corresponde el desarrollo de las técnicas de litigación, pero antes cómo me preparo para el juicio, que por lo menos para mí es fundamental, ¿cierto? Yo cuando voy a un juicio en general me preparo bastante antes y tengo todo esquematizado respecto a qué va a declarar cada testigo, qué es lo que le tengo que sacar, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y todo eso lo traduzco en lo que son las preguntas asociadas a interrogatorio o contrainterrogatorio. Estar bien atenta también en cuanto al orden, por ejemplo, en que se va a presentar la prueba, me parece que eso es básico, ¿cierto? Para efectos de tener una estrategia del desarrollo del juicio, con qué testigos voy a presentar medios de prueba, otros medios de prueba, ¿cierto? Como objeto u otro tipo de medio de prueba, cuál es el más idóneo para hacerlo. No olvidarme nunca también en lo que ha ido pasando en el juicio para poder confrontar a la persona con declaraciones previas, por ejemplo, que han efectuado otras personas y que me permiten por lo mismo dejar en evidencia una contradicción desde ya, ¿cierto? Y también me parece relevante nunca olvidarme que estoy siempre trabajando cada día del juicio en mi alegato clausura, ¿sí? Ir valorando cada momento. Eso fundamentalmente, Rodrigo, yo creo. Gracias. Carlos, no sé, ¿tú quieres complementar? ¿Sí? Lo que pasa es que el resumen que ha hecho María Elena a mí me parece que es perfecto, que se podría agregar a eso, ¿no es cierto? Es lo que un litigante debiera hacer en un juicio.
dejando en claro, diría yo, que hay distintos tipos de juicios también, ¿no? Hay juicios en que son de corta duración, hay que pensar que hay juicios orales que duran media mañana, ¿no? Un juicio de robo en que hay una víctima, dos carabineros, puede comenzar a las 9 de la mañana y terminar a las 11, 11 y media, con alegato incluido, versus juicios de extensa duración. Entonces, claro, el acercamiento a uno u a otro son completamente distintos. Y yo lo que también complementaría de lo que dice María Elena es que también acá es muy aplicable el aforismo del conoce a tu juez, ¿no es cierto? Yo creo que también es importante conocer quién es la persona que tienes al frente, de qué manera ha fallado antes, qué argumentos le han hecho sentido, porque finalmente los jueces, claro, van teniendo ciertas maneras de fallar que son importantes tener presente porque te van dando luces de hacia dónde tú puedes cargar, diría yo, tus alegatos para hacerle más sentido a esas alegaciones. Y lo mismo para tu contraparte, ¿no es cierto? También va a ser importante conocer quién es el abogado defensor, quién es el fiscal, pues cada uno tiene sus propias maneras de lidiar. Entonces también es muy importante, diría yo, ese conocimiento que uno tiene de los jugadores. Si uno pudiera hacer el símil con un partido de fútbol, ¿no? Es evidente que uno, junto con estudiar el caso, tiene que estudiar a sus rivales, tiene que estudiar, saber cómo arbitra el que está dirigiendo el partido, etcétera, que son elementos que van haciendo pequeñas diferencias de tu estrategia y que pueden hacer finalmente una diferencia en el resultado del caso y de la litigación. Y en cuanto a las alegaciones o a los distintos alegatos que uno puede hacer, apertura o las distintas alegaciones que uno hace en el juicio o las clausuras, ¿qué podrías tú recomendar, Carlos? Yo en general creo que el alegato de apertura, uno, bueno, no tiene muchas posibilidades de convencer a un juez de algo, ¿no? Porque todavía no ha pasado nada, no se conoce nada. Entonces, en el alegato yo diría que, de apertura, yo diría que la clave es intentar comenzar a fijar en la mente de los jueces cosas que son importantes, ¿no? Alumbrar a los jueces diciéndole, mire, en este caso va a ser importante la declaración de tales testigos o tal evidencia o tal argumento, digamos, como para ir introduciendo las ideas, fuerzas que tú tienes en la mente de los jueces. Y en los alegatos de clausura, la importancia fundamental es tener la capacidad de hilar el conjunto de pruebas que se han presentado, porque, bueno, siempre hago esta imagen, sobre todo en los juicios complejos, ¿no? Que los juicios son como rompecabezas, y cada parte de lo que se presenta, cada testimonio, cada prueba, cada fotografía, cada pericia, cada objeto material, es una pequeña pieza de ese rompecabezas, y en el alegato de clausura lo que uno tiene que tratar de hacer es armarle ese rompecabezas al tribunal para que ellos puedan ver la imagen que uno pretende proyectar. Entonces aquí, claro, son muy importantes las inferencias, las antiguas presunciones, ¿no es cierto?, que eran claves en los delitos complejos, cuando muchas veces no hay prueba directa de la comisión de hechos, los homicidios, donde la prueba de la presunción es fundamental, o en general aquellos delitos en que no hay grandes testigos o no más testigos que la propia víctima, los abusos sexuales, los delitos sexuales en general, los delitos de corrupción, los delitos de colusión, etcétera, donde la actividad se hace de manera oculta y por lo tanto no es fácil tener testigos que hayan visto una acción. El momento para poder hacer esa sistematización es el alegato de clausura, y yo diría que ahí la importancia está sobre todo en poder hacerlo. La desgracia sí que tienen los alegatos de clausura, y yo creo que eso es una mala técnica que se ha ido tomando, es que muchas veces se van difiriendo mucho en el juicio. Me explico, sucede a veces que terminan la presentación de las pruebas y en los últimos días el tribunal empieza como a ralentizar el juicio, ¿no? Entonces, deliberadamente se fijan los alegatos para el día siguiente, o muchas veces después se fija una audiencia para el día posterior para que el imputado diga las últimas palabras, ¿no? Y se cita a el veredicto al día posterior, al día subsiguiente. Y eso yo creo que debilita la importancia que pueda tener el alegato de clausura, porque probablemente mientras más se vaya alejando, los jueces ya están
haciendo el veredicto y básicamente están ya con la decisión tomada y por lo tanto la incidencia que puede tener un alegato de clausura puede ser menor. Yo diría que esas son las consideraciones principales que yo tendría que hacer respecto a los alegatos. Tiendo a pensar que en general los interrogatorios y los contrainterrogatorios son más importantes que las alegaciones que puedan hacer los abogados, y eso es importante en un juicio, porque más que confundir con palabras, yo creo que lo importante del juicio oral es que ahí se puede apreciar efectivamente la realidad de lo que sucedió mediante la prueba directa que de manera inmediata van conociendo por primera vez los jueces. Bueno, me permitiste introducir el siguiente tema, que vamos a trabajar ahí con María Elena, a propósito de la interrogación de testigos, ¿no? Ya sea el examen directo, el contraexamen. ¿Cómo ves tú eso en un juicio oral? ¿Qué técnica, de qué forma tú lo percibes y también lo ejecutas y lo implementas en tus juicios, María Elena? A ver, bueno, es que igual no se pueden dar fórmulas generales porque cada interrogatorio y contrainterrogatorio va a depender de la persona que tengo al frente, ¿cierto? De lo que quiero sacar, de cómo voy a preguntar además. O sea, uno también saca más o menos el perfil, ya generalmente lo que yo hago siempre es tener como una presentación del testigo o del perito para saber frente a quién me encuentro, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero sacar de esa persona? Y eso me parece tenerlo claro a propósito de las preguntas que hago. Lo peor que a uno le puede pasar es que el juez le llame la atención respecto a que en el fondo ordene su interrogatorio directo, por ejemplo. Ya la idea es que uno sea capaz de, si bien va a usar preguntas abiertas, permitan dirigir al testigo y no dejarlo hablar solo, porque o si no, no lo estoy interrogando, sino que prácticamente está haciendo lo mismo que haría un perito. Entonces ahí me parece que es bueno, sobre todo que uno muchas veces el testigo le salen con cualquier cosa durante el juicio, por cierto, uno se imagina que va a actuar de una manera y de repente hay testigos que le hacen una pregunta y se pueden hablar de cualquier cosa, entonces ahí inmediatamente es bueno intervenir y no dejarlo, ¿cierto?, que se vaya a cuestiones, sobre todo porque la idea es que acá en el juicio, en términos coloquiales, nadie latee, ¿cierto? Ya sea para efectos de alegato, ya sea para efectos de declaración, para efectos de perito. Lo importante es que la información que se entregue sea la información pertinente y útil para efectos de poder esclarecer, ¿cierto?, el hecho y que permita en el fondo acreditarlo o desacreditarlo en el caso de la defensa. Entonces va a depender de eso, en el fondo, cómo estructurarlo. Yo creo que acá es bueno también no improvisar, sino que, bueno, ¿qué me va a decir esta persona? Y empezar inmediatamente a hacer las preguntas. Y creo que es bueno tener antes una idea más o menos clara de qué es lo que le quiero sacar a esta persona, y si hay cosas que originalmente yo quería sacarle a esta persona, pero que ya han quedado suficientemente acreditadas en el juicio, a lo mejor prescindir del testigo o concentrarme sencillamente en lo que quiero sacar de ese testigo sin dar sin dar mayor extensión a esa declaración. Y lo mismo en relación con el contraexamen, ¿cierto? En el fondo, la idea es que los contraexámenes respecto a testigo, salvo que sea un testigo que realmente ha dejado la embarrada, digamos, y la contraparte diga, bueno, acá es festín, ¿cierto? O sea, voy a hacer un contraexamen de unos 20 minutos en que lo voy a dejar, pero hecho pebre. La idea es que el contraexamen permita sacar información útil, sencillamente. No necesariamente tiene que ser un contraexamen que ataque a la persona, ni mucho menos. En muchas ocasiones yo puedo hacer un contraexamen con preguntas cortitas y sencillamente para que afirme algunos elementos que permiten afirmar mi teoría del caso, ¿cierto? A pesar de que esté en muchas ocasiones señalando una cuestión completamente distinta, siempre los testigos nos pueden ayudar de alguna forma, ¿cierto?, en cuanto a nuestra teoría del caso. Y lo mismo pasa, y vuelvo a insistir en esto de tratar de no aburrir al tribunal, ya sea a través de los alegatos o a través de las preguntas que efectúo en mi interrogatorio directo, en contrainterrogatorio. Lo mismo en relación con los peritos, porque en el fondo el perito va y declara, ¿cierto? Declara en relación con su informe, con las conclusiones y su informe, y entonces en muchas ocasiones prácticamente se lo vuelve a repasar completo respecto a lo que hizo, y eso la verdad es que no tiene ningún sentido, porque el tribunal ya ha escuchado, ¿cierto?, al perito, y la idea entonces es sencillamente algún punto que quiera reafirmar, pero no hacer que haga todo de nuevo, porque en general los peritos se han adquirido cierta fama de que, sobre todo en algún tipo de especialidades, que va a ser una declaración eterna, y eso no le sirve a nadie me parece, de los que están interviniendo en ese juicio. Eso.
Ahora, yo creo, perdona, me preguntaste eso, pero no, me gusta también hablar de lo que dijo Carlos en relación con los alegatos. Yo creo que sí, los alegatos son bien importantes, sobre todo el de clausura. En general, uno lo que hace en muchas ocasiones es ayudarlo a redactar el fallo al juez, al hacer este análisis, ¿cierto?, de la prueba, de cómo debiese valorarse la prueba conforme a mi posición. Pero además, y esto es bien relevante, porque uno sí se concentra en el alegato de clausura y piensa en todo el tema fáctico, ¿cierto?, de cómo ordeno la prueba, etcétera. Claramente que puedo estar ayudando al tribunal para efectos de ordenar la valoración que está haciendo, pero también no debe dejar de tomarse en consideración una cuestión muy relevante que tiene que ver con las cuestiones jurídicas de fondo, ¿cierto? Con lo que es calificación jurídica, ¿cierto? Elementos, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que son implícitas al hecho que en muchas ocasiones uno se olvida incluso de alegarla y tiene que hacerlo para efectos de que el tribunal las pueda considerar. Pero además ocurre en muchas ocasiones que el tribunal llama a recalificar, ¿cierto? Y entonces ahí no es que tenga el veredicto ya tomado, sino que lo que quiere hacer es escuchar. Recientemente terminé el juicio oral de Sename, que me tocó participar, que fue bastante largo además, ¿cierto?, como bien sabes, Rodrigo. Y ahí, en general, las cuestiones que se discutían eran más bien cuestiones jurídicas, todas. Y eran cuestiones jurídicas bien relevantes que tenían que ver con elementos normativos del tipo de apremio ilegítimo que estuvieron rondando durante todo el juicio hasta el último momento. De hecho, los jueces nos llamaron a recalificar y nadie sabía, en definitiva, qué es lo que iba a pasar en ese juicio. Bueno, afortunadamente terminaron condenando por apremio ilegítimo con resultado de muerte en ese caso, pero lo más discutido tuvo que ver más bien con el tema jurídico. O sea, en general, yo creo que en muchos juicios pasa lo mismo. Durante a lo mejor una primera parte del juicio puede haber mucha discusión sobre cuestiones fácticas, pero ya acreditadas que sean, generalmente se vuelca más bien el tema para cuestiones jurídicas. Eso. Sí, Carlos, ¿tú quieres comentar algo de que Marielena también quería ir comentándolo? ¿Quieres comentar tú algo de lo planteado por Marielena? ¿O vamos a las preguntas que tengo? No, yo estoy de acuerdo con lo que decía respecto del alegato de clausura, ¿no? Es muy importante, si se malentendió, lo rectifico inmediatamente, me doy una voltereta, no hay problema. Pero lo que quiero decir es que no hay que sobreestimar los alegatos, ¿ah? Esa es la gran diferencia, diría yo, del sistema no procesal con el procesal, con el penal, digo, ¿no? Diría yo que, y ahí podemos tener una diferencia, lo relevante es cómo se rinde la prueba en los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Yo creo que ahí está el corazón de cómo se va a fallar un juicio. Por supuesto, los alegatos son muy importantes y el alegato de clausura es fundamental para hacer ese orden del que hablaba María Elena, pero tiendo a pensar que el corazón del resultado está más bien en la prueba que se rinde. Vamos a las preguntas nomás, Rodrigo. Sí, mira, hay una pregunta de Nicolás, que aprovecho de saludarle, mandarle nuestros saludos virtuales a Nicolás Carrillo, que nos pregunta, y va para los dos, ¿no? ¿Qué considera lo más desafiante en un juicio oral, ¿no? Y cómo ustedes también enfrentan o presentan una solución? Entonces, es cierto, la pregunta es, ¿qué es lo más desafiante que tiene que enfrentar un litigante en un juicio oral? Y cómo podrían también dar alguna idea de cómo lo pueden enfrentar. No sé, el que quiera partir de ustedes dos. Bueno, vamos. Carlos, dale. Ay, Bueno, pero... yo esto no, dale tú, María Elena, no hay problema. Bueno, estamos en un ambiente académico, así que vamos a conversar de esto que está, de la pregunta. Bueno, Nico, aprovecho de saludarte con especial afecto. Nicolás trabaja conmigo, así que encantada de verte. A mí me pasa en general que hay varias partes que pueden ser como desafiantes y... A ver, en primer lugar tiene que ver, por ejemplo, cuando un testigo que tú piensas que va a declarar de una forma se ha transformado en la práctica en un testigo hostil. Y lo presentas y durante la declaración te das cuenta que tienes que interrogarlo de una forma distinta. Incluso ahí puedes pedir autorización para efectos de ser tratado como testigo hostil, ¿cierto? Pero entonces te cambia un poco el panorama a lo que era inicialmente. A mí me pasa también en cuanto al tema de dificultades o desafíos durante el juicio oral, bueno, cuando sencillamente testigos no van, ¿cierto? Testigos con los que tú contabas no van, o peritos
o lo mismo con peritos, o testigos que declaran pésimo, ¿sí? No sé si les ha pasado de repente, por ejemplo, un funcionario policial, que es muy importante para el caso, va a declarar y no se acuerda de nada, es impresentable eso, la verdad, pero claramente que el daño ya te lo hizo. Entonces, ahí cuando estás en una situación en que, porque todos sabemos los que vamos a juicio, sobre todo de varios días, que todos los días son distintos, ¿cierto? Hay días y días. Hay días que uno sale muy como contento y optimista de cómo va el juicio, y otros días que son espantosos. Y uno dice, todo fue mal acá, me fallaron estos testigos, etc. Entonces, yo creo que hay que tener por lo menos mentalizarse, como lo trato de hacer yo, para efectos de enfrentar, o sea, no estarme a morir por situaciones que muchas veces son imponderables, y seguir con los elementos que uno tiene en relación con otro testigo y pensar, bueno, a lo mejor tengo este otro testigo que me puede afirmar esto, y me haré cargo de por qué este testigo declaró de esta manera, y lo tengo que tener presente para efectos de el alegato clausura. Pero otra cuestión que para mí es bien relevante y generalmente me genera bastante ansiedad, tiene que ver sobre todo por los casos que yo llevo con las declaraciones de las víctimas. ¿Ya? Porque en general o sea, a mí por lo menos me pasa cuando son chiquititos los niños, que igual es bien como angustiante cuando uno les pregunta, porque sabe en el fondo cómo se está sintiendo. Y a mí por lo menos es unas cosas que en general es un momento del juicio que me genera bastante tensión, más que por el resultado, por el tema del niño, digamos, de cómo se está sintiendo el niño. O el testigo que esté declarando. Nos pasó a propósito de un caso reciente, por ejemplo, en el caso Sename, cuando declaró la niñita que presente cuando se suben arriba de Lisette y finalmente la matan, y declaró, y fue una cosa abominable. Entonces ahí, claro, las preguntas que uno le hace tiene que pensarla bien, ¿cierto? Siempre el juicio que es a través del tribunal, tiene que pensar bien en cómo hago una pregunta, en el fondo, que no sea victimizante, ¿sí? Que sea una pregunta y que tenga en consideración las características de ese niño que está declarando. Eso quería comentar. Carlos, ¿te quieres tú? Sí, para complementar lo que dice María Elena, una cosa distinta, a mí en lo particular tengo cierta debilidad en el sentido que me gusta mucho el contraexamen, ¿no? Porque el examen directo de alguna manera es un poquito fome, entre comillas, ¿no? El interrogador está obligado a ser muy neutro en su presentación. Tiene que hacer preguntas abiertas que no sugieran ningún tipo de respuesta, y eso hace que de alguna manera el que interroga tiene que estar como muy compelido, amarrado a esa restricción. Entonces, claro, las preguntas son del tipo cómo, qué, cuándo, dónde, etcétera, evitando permanentemente cualquier posibilidad de sugestión, porque si lo hace va a ser observado por la defensa y probablemente prohibido por el tribunal. Y eso, claro, genera ciertas dificultades, sobre todo con testigos que tienen mayor timidez o mayor dificultad para expresarse o mayor reticencia, o mayor ignorancia de los hechos o menor estudio de si es un policía de los antecedentes previos, ¿no? Los policías tienen que prepararse para declarar en un juicio, revisar sus papeles, acordarse de lo que sucedió, porque si no, obviamente van a dar bote, no se van a acordar de un proceso ocurrido, de un procedimiento ocurrido 1 año, 2 años atrás. En cambio, el contrainterrogatorio, la libertad que tiene el interrogador es mucho mayor, el contraexaminador, ¿no? Lo que no puede hacer son preguntas engañosas, pero por cierto puede hacer preguntas sugestivas, y de hecho lo correcto es hacer preguntas sugestivas, es hacer preguntas cerradas, que ojalá el interrogado solo conteste con un sí o con un no. Y esa técnica, diría yo, a mí en lo particular me gusta mucho, creo que es donde uno puede sacarle mayor brillo a la técnica de la litigación y donde puede obtener también de alguna manera ventajas importantes al momento de efectuar ese contraexamen. Por eso es que hay un riesgo cuando uno lleva a declarar al propio imputado o a testigos de descargo, porque esos testigos y ese imputado va a poder ser contraexaminado por el querellante y o por el fiscal, y con ese ejercicio obviamente de efectuarle mucho daño, ¿no? En general, la mentira, yo diría, o la falta de credibilidad es muy castigada en el juicio, ¿no?
Siempre recuerdo cuando iniciamos el sistema, vinieron unos fiscales gringos a darnos clases de litigación, y a mí me quedó pegada una frase que nos dice uno, ¿no? Que nos dice, mire, al delincuente el tribunal le va a dar 10 años por el delito y 10 años por ser mentiroso, ¿no? 10 años más por ser mentiroso, porque obviamente al tribunal, si descubre que están mintiendo, eso le va a producir una especie de modestia personal, ¿no? De que se venga a sentar frente a ti, juramentado, o en el caso de los testigos, o exhortado a decir verdad, y que te mienta en la cara. Entonces, claro, obtener como ganancia, dejar de mentiroso a alguien exponiéndole sus contradicciones, es un ejercicio fantástico y que es muy útil. Y si yo tuviera que hablar del mayor desafío que tiene y la mayor dificultad que tiene, y la verdad que yo creo que el mayor desafío, ¿no? Porque en general los abogados estamos muy acostumbrados a hacer alegatos, y yo diría que también tenemos cierta experticia en interrogar directamente, pero lo que es verdaderamente novedoso, distinto, creo yo, es contraexaminar, hacer interrogatorios a las contrapartes, y ahí yo creo que es el mayor desafío. Muchas gracias a los dos. Vamos a ir cerrando nuestra actividad. Estamos justo también en el tiempo. Hay algunas preguntas que quedan en el chat, y yo creo que van a quedar para otra oportunidad, para poder seguir conversando y discutiendo sobre estos temas. Y a modo de cierre, quiero darle la palabra a ustedes para que nos puedan comentar, puedan ustedes también plantear sus ideas sobre los desafíos que tiene la litigación oral en los juicios penales en Chile, o si quieren también comentarnos qué le recomendarían a los abogados litigantes a propósito de las técnicas de litigación en los juicios penales en nuestro país. Comenzamos partimos contigo, María Elena, comencemos contigo y terminamos con Carlos también para que podamos hacer nuestro cierre. Bueno, igual, ahí yo estaba viendo las preguntas, igual me voy a hacer cargo de una que está ahí, ya que a ver, yo pienso que aquí no hay como receta, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene como su estilo, que no hay como, este es el estilo, no, cada uno tiene su propio estilo, ¿ya? Y entonces ahí pregunta Matías, ¿acaso no es bueno ser muy efusivo? A ver, yo la verdad es que soy bastante vehemente en general en mis alegaciones, en general soy como bien intensa en la vida, digamos. Y así litigo, ¿sí? Cuando, no todo el tiempo, por supuesto, pero hay situaciones, hay casos en los cuales efectivamente uno debe ser vehemente, a lo mejor en ciertas cuestiones que son relevantes, ¿cierto? Y también al enfatizar, no todo el tiempo, ¿cierto? Al enfatizar ciertas cuestiones también permite ir llamando la atención del tribunal respecto de qué cosas sí y qué cosas no, ¿cierto? Y también respecto a la contraparte en relación con qué cosas se van a dejar pasar y qué cosas no se van a dejar pasar. Entonces me parece que un estilo plano, ¿cierto?, de litigación, siempre prejuicio que es muy legítimo, por lo menos a mí no me acomoda, porque tiene que ver con la forma en que uno es, en realidad. ¿Ya? Yo creo que uno, en definitiva, igual es cierto, ¿cierto?, va y desempeña una especie de papel, ¿cierto?, como litigante, pero no deja de ser quien es. Y entonces me parece que cuando se trata de casos, por lo menos, yo no voy a un juicio, afortunadamente, si voy a un juicio porque creo en el juicio, ¿cierto?, creo en mi caso. Y eso lo demuestro en general en el juicio. La verdad es que es bien, uno se da cuenta inmediatamente cuando alguien que está litigando no cree en su caso, y es bien lamentable porque casi que es mejor que no se hubiese sentado ahí a ir a ese juicio, porque eso se nota inmediatamente. Entonces creo que ese estilo, por lo menos a mí en la forma en que he litigado, y me ha ido afortunadamente bastante bien, digamos, en los casos en que he ido. Y bueno, yo recomendaría entonces un poco eso. Yo creo que es bueno prepararse, creo que, como decía en un comienzo, hay que estar preparado. Cuando yo voy a ir a un juicio oral, cuando comenzó la reforma, yo no sé si te acuerdas, Carlos, pero circulaba un libro que se llamaba Mi primer juicio oral, así como el silabario, que era como muy divertido, era como tierno incluso, ¿ya? Pero en el fondo uno tiene que pensar en que tiene que prepararlo previamente, como les decía, estableciendo a veces como una carta, ¿cierto?, de cuáles son mis proposiciones fácticas, la calificación jurídica, qué es lo que me va a permitir acreditar cada cosa, entonces, para qué me va a servir cada testigo, cada perito, la prueba, etcétera. Yo creo que eso es bien relevante.
También me parece que es importante la complementariedad que yo pueda tener, por ejemplo, si soy querellante en relación con el fiscal. Acá no es bueno, en el fondo, que uno vaya a hacer lo mismo que hace el fiscal. Uno, si va como querellante, va para aportar, ¿cierto? Y por lo tanto, si voy para aportar, tengo que complementarme, y por lo tanto, veré cuáles son mis fuertes, y generalmente hablo con el fiscal en relación con a qué se va a dedicar él, por ejemplo, en los alegatos, o en relación con los testigos o peritos. Si sencillamente yo interrogo si es necesario interrogar, porque hay algo importante que no se ha sacado, y a veces sí tienen que ser interrogaciones largas, porque se le puede haber olvidado al fiscal, ¿cierto? O a lo mejor también tengo una teoría del caso distinta al fiscal, ¿cierto? Voy a lo mejor por agravantes diferentes, etc. Entonces, me parece que es bueno el tema del complemento, teniendo siempre en cuenta esto que les mencionaba, que creo que a ningún juez les gusta que vayan a dar la lata, digamos, a repetir todo lo que ya se ha dicho. O sea, para eso sencillamente es mejor. Incluso a veces yo he visto que querellante dice, bueno, no voy a hacer el alegato de apertura porque en realidad el fiscal ha señalado todo lo que tenía que señalar. Entonces no es necesario siempre hacerlo, ¿ya? Entonces me parece que una buena preparación, ¿cierto? Y tener en consideración estos elementos, me parece que ser uno también es ser genuino, ¿cierto? Y también no dejar de considerar que hay debilidades del caso, ¿cierto? Que a lo mejor incluso yo las puedo adelantar en un comienzo y señalar, o al final, ¿cierto? Según como lo decía, pero señalar cómo se subsanan esas debilidades. Una cuestión sí que no debo dejar de señalar es lo que tiene que ver con la litigación de esta forma, ¿cierto? En que estamos a través por vía Zoom. Creo que ha sido bastante bueno en muchos aspectos, sin perjuicio de que se ha alegado bastante de cuestiones que son cuestionables, como el tema del defensor, ¿cierto? El imputado, y por lo tanto el ideal, me parece, para todo efecto es haber aprendido muchas cuestiones que nos han permitido, por ejemplo, tener más facilidad para que los testigos vayan a declarar, para que los testigos no se sientan amedrentados, ¿cierto?, frente a la presencia del imputado, que también es bien relevante, o temen, ¿cierto?, en los casos de víctimas, lo mismo, ¿cierto?, que es bien distinto ir a un tribunal y tener que enfrentarlo, tratándose de víctimas adultas al imputado, a hacerlo de esta manera. Entonces, me parece que la semipresencialidad, que en el fondo es lo que permite la ley 21.394, permitiendo que subsistan las audiencias telemáticas y que los juicios orales puedan realizarse algunas declaraciones o de testigos o peritos de esta manera, claramente que debe mirarse con buenos ojos, en el sentido de que va a favorecer la litigación, porque ya hemos aprendido, ¿cierto? Creo que hemos aprendido y esto llegó un poco para quedarse. No digo que la presencialidad no vaya a volver a existir, de hecho existe, pero en muchas ocasiones no es necesario que todo sea presencial, como lo ha regulado esta ley, y sobre todo tiene que ver con los gastos de recursos públicos, ¿cierto? Y además, en primer lugar, con el tema de la sensación de las personas. Sí se presentan dificultades importantes, por ejemplo, para efectos del 332, ¿cierto?, que evidenciar contradicciones en relación con declaraciones previas y eso, cuando es de esta manera. Eso sí, hay que reconocer que hay algunas cuestiones en que se hace más difícil hacer los ejercicios de esta manera, o las dificultades que puedan haber por Zoom y eso, ¿cierto? Pero en general, por lo menos, yo he ido a hartos juicios orales de esta manera y no han tenido mayores dificultades. Y de hecho, ejemplo de eso fue el caso Cenami, que fue con modalidad semipresencial, y la verdad es que resultó bastante bien, pese a que éramos 8 litigantes, ¿cierto? O 9. O sea, eran muchas personas que intervenían y resultó bastante bien. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Elena. Carlos. Lo mismo, ratificar lo que dice María Elena respecto al sistema. También tuve experiencias de juicios híbridos, ¿no es cierto?, en que aparte de los litigantes estaban presencialmente y otros por vía telemática, y la verdad que resultó muy bien, tiene muchas ventajas, sobre todo, como apunta María Elena, a la declaración de testigos que están fuera del lugar donde se realiza la declaración, ¿no? Peritos, policías que están en otras destinaciones y que en vez de tener cometido funcionario y por lo tanto probablemente más de un día de tener que desplazarse, pueden declarar desde el lugar donde están, asistiendo al tribunal del lugar y declarar por vía telemática. Eso yo creo que debiera mantenerse de todas maneras. A la pregunta que hacían antes de contestar la tuya, Rodrigo, respecto a esto de ser efusivo, yo creo que lo que diría es que es importante, claro, actuar con autoridad,
pero eso no es lo mismo que ser, entre comillas, pesado al hacer las declaraciones, los interrogatorios, ¿no? No es un buen litigante el que es pesado con el imputado, por ejemplo, ¿no? Tienen que respetarse, por cierto, las normas del buen trato, de la educación, de la cortesía, y también con los testigos, especialmente, porque piensen ustedes que en un juicio, y lo quiero apuntar a la reacción que pueden tener los jueces, ¿no? En un juicio los jueces son los dueños de casa, ¿no? Y los testigos son invitados. Y a nadie le gusta que uno, siendo dueño de casa, alguien trate mal a su invitado. El testigo está haciendo un esfuerzo por venir, al testigo no se le remunera, pierde tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a ningún juez le gusta que en un examen o en un contraexamen las personas sean poco amables, irrespetuosas, falten a las normas de buen trato, lo que es distinto a tener énfasis, ¿no es cierto?, tener autoridad al preguntar, y lo mismo con el imputado, pero obviamente no es lo mismo ser maleducado, ser pesado, ser desagradable. La ironía hay que manejarla muy bien, ¿no? La ironía puede tener sus momentos, pero estar permanentemente con un tono irónico es desagradable, y bueno, cuando me ha tocado presenciar eso, lo he objetado y he pedido que el tribunal reprenda a la contraparte porque no es algo admisible. Y si me pide, Rodrigo, con lo que pedía, qué consejo dar, yo diría que la litigación es una de las cosas que se aprende haciendo, ¿no? Hay algunas actividades en la vida que uno solo las aprende y las mejora, las hace cada vez mejor, mientras más lo hace. Andar en bicicleta, ¿no es cierto? Tú no puedes aprender a andar en bicicleta con un tutorial por internet. Necesitas en algún momento tener la bicicleta, subirte encima de ella y que alguien te ayude a hacerlo. Creo que litigar y la litigación procesal penal es exactamente eso, y uno necesita entrenarse, y por eso es que los cursos, los diplomados que hay, son diplomados que son muy de hacer ejercicios, muy de litigar con casos reales o ficticios, donde se simulan roles, donde cada uno cumple una determinada función, y yo creo que esa es la técnica adecuada para aprender este oficio. Y por cierto, después, en la práctica ya fuera de la educación, va a ser importante asistir al principio simplemente oyendo, viendo juicios, asistiendo a otro abogado, para ir haciendo las primeras armas en esto, porque, como digo, soy muy convencido de que esto es algo que se aprende sobre todo haciendo. Súper, está justo en el tiempo. Nosotros siempre queremos hacer estos espacios de 1 hora y media de conversación, insisto, de plantear temas de litigación en los procedimientos. Con esta actividad vamos cerrando nuestro ciclo conversatorio que hicimos este año en torno a la litigación oral en los distintos procedimientos, donde trabajamos en torno al procedimiento laboral, al procedimiento de familia, también pensando en la reforma procesal civil, en alegatos en corte, y hoy día también estuvimos trabajando y conversando más bien en torno a los juicios penales. Así que con eso también, insisto, quiero volver a agradecerte, Carlos, agradecerte, María Elena, por la disposición y esta conversación que tratamos de hacerla un poco distinta a esos paneles más estructurados y formatos, sino que ir imponiendo ideas y poniendo estos temas de litigación sobre la mesa, y en pos de mejorar también el desempeño del litigante, con eso también el acceso a la justicia, la calidad de la justicia, que finalmente repercute en eso. Así que agradecer a todas las personas que nos fueron acompañando en los distintos conversatorios, que sabemos que se conectan no tantas personas virtualmente de manera sincrónica, sino que con posterioridad esto se viraliza bastante. Así que de nuevo agradecerles a las personas que nos acompañan hoy día, a las distintas actividades, y a ustedes dos, María Elena y Carlos. Así que con eso despedimos y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, María Elena, que esté muy bien también. Chao, Carlos. Chao.